Hola, muy buenas, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Nosotros acá preparando el nuevo encuentro para este sábado. Les cuento que la idea de hablar de hoy, como han visto en el título, es hablar sobre la Biblia y qué es la Biblia, ¿no? Y un montón de cosas relacionadas con la Biblia, porque la Biblia es algo importantísimo para nosotros, los católicos, o sea. Así que la idea es empezar a entender un poco más de qué se trata esto, quién la escribió, de dónde salió y un montón de cosas más. Así que vamos a eso. Bueno, la primera pregunta que nos puede surgir es, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué nos quiere contar la Biblia? ¿Qué es la Biblia? ¿No? La Biblia es un libro, ¿sí? En resumen. Y es una manera que Dios nos habla. Hay un montón de maneras en las que Dios se comunica por nosotros. A veces nos manda mensajes, no sé, por algo que nos cuenta un amigo, a veces, no sé, como un mensajito que leemos en WhatsApp, un audio que nos puede llegar a mandar. Muchas veces, no sé, escuchamos una frase en la radio que nos puede transmitir un mensaje, o incluso un video en YouTube, como estamos viendo ahora. Y todo esto es porque Dios nos quiere hablar, pero muchas veces no nos habla directamente. Hay gente que lo escucha a Dios, yo insisto, yo la verdad que nunca lo escuché, pero Dios nos habla de otras maneras. Y la manera más importante que nos dejó Dios es la Biblia, porque es un libro, y un libro no se pierde. En cambio, si yo te cuento algo, capaz que al otro día ya te lo olvidaste. Pero sin embargo la Biblia está siempre ahí, y está siempre que nosotros queramos leerla, que siempre queramos escuchar un pedacito de Dios, está disponible para nosotros. ¿Qué cuenta la Biblia? La Biblia nos transmite un mensaje de salvación. En la Biblia se cuenta primero el de origen del universo, cómo Dios creó al mundo, cómo Dios creó a la humanidad, porque quería inventarnos, quería estar junto a nosotros, ¿sí? Pero, como todos sabrán, además de Dios existe el malo, que nosotros lo llamamos el diablo. El diablo es un ángel que se volvió malo y lo que quiso fue separarnos de Dios, que siempre vamos peleados, que nos amemos los unos a los otros, que digamos mentiras, que nos llevemos todos mal. Entonces, Dios, cuando nos creó, decidió hacernos independientes. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos decidir qué queremos hacer. El diablo, cuando se enteró de esto, se aprovechó. Entonces, como nosotros somos personas independientes, podemos hacer lo que queremos, muchas veces hacemos cosas buenas que ayudan a los demás, transmitimos mensajes de amor, muchas veces hacemos cosas malas. Entonces, el diablo lo que hizo fue aprovecharse y que vivamos peleados, que nos separemos. Por eso cuando vamos leyendo la Biblia, vamos viendo cómo la humanidad en muchas épocas se pelea con Dios, se aleja, empiezan a ser más pecadores, y otras veces se acercan a Dios y están más próximos y después se vuelven a pelear y después se vuelven a amigar y así sucesivamente. Hasta que en un momento Dios dijo, bueno, yo voy a terminar con esto y nos envía a Jesús, que es el Dios encarnado, el Hijo de Dios. Él se hace humano, se hace hombre y como vimos la semana pasada, Él lo que viene a hacer en la tierra es a sacrificarse por todos nosotros. Con esto nos trae la vida nueva, la resurrección, la salvación. Y nos perdona todos nuestros pecados, para que podamos vivir junto a Él, no solo en el cielo, sino también ahora en la tierra, como estamos viviendo. Él quiere que estemos todo el tiempo con Él, que no nos separemos, que por más de que el diablo o nuestros pecados nos separen de la gente, nos separen de las personas que nos rodean, nos peleemos, que podamos perdonarnos los unos a los otros como Él siempre nos perdona y que podamos estar siempre junto a Él, en toda la vida. Hay dos frases que quería remarcar
que están dentro de la Biblia y que hablan sobre la Biblia, lo cual es muy divertido. La primera dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en fin de la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. ¿Qué quiere decir esto? La Biblia se escuchó por un montón de personas en distintos momentos, después se agarró, se juntó todo por otras personas que dijeron, estudiaban mucho, y dijeron, bueno, esta es la mejor manera de juntar obras. Además, siempre le soplaba la palomita, o sea, el Espíritu Santo, de qué es lo que le tenía que contar, qué tenían que escribir. No es que escribían cualquier cosa, sino que escribían mensajes que les transmitía Dios, porque ellos sí escuchaban a Dios de verdad. Pero bueno, entonces acá dice, toda escritura es inspirada por Dios. Quiere decir que lo que está en la Biblia es algo que Dios nos transmite, o sea, algo que le contó a alguien para que lo escriba. Y también cuenta un poco para qué nos sirve la Biblia. La Biblia nos sirve para aprender qué es lo que nos quiere contar, para ver cuáles son las cosas buenas, cuáles son las cosas malas, qué es la justicia, qué es lo que deberíamos hacer los católicos. Todo eso dice en la Biblia. Otra frase que dice algo similar es esta, que dice: de hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, adelantados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza, porque Dios quiere que tengamos esperanza, quiere estar junto a nosotros siempre. Por eso nos manda la Biblia, para que aprendamos de Él, para que no nos alejemos. Nos manda la Biblia para que estemos cerca. Y como muchas veces no lo podemos ver, porque casi nadie ve a Dios, con la Biblia podemos sentirnos un poquito más cerca. Igual que contaba como las figuras, las cruces, los rosarios, etc. Algo muy divertido de la Biblia, que es muy importante, es que cada vez que la leemos nos transmite algo diferente. Puedo leer el mismo pasaje 1.000.000 de veces, ¿sí? Y siempre me va a contar algo distinto. A veces lo leo yo 2 veces, hay veces que lo leo de alguien, no sé, lo leo yo y lo lee mi hermano, y cada uno entendió algo totalmente distinto. Porque el mensaje de Dios, el mensaje que Dios nos quiere transmitir, es único para cada uno. Por eso es importante leer la Biblia, y más de una vez. Cada vez que tengamos dudas o que nos sentamos, no sé, como que no sabemos qué camino seguir, es importante leer la Biblia, porque muchas veces Dios nos transmite su mensaje por medio de ella. Y no se crean que por leer 2 veces la misma libro, no es como leer un libro que, bueno, un libro ya te lo sabes y te lo aprendiste y listo. La Biblia siempre, cada día, te transmite un nuevo mensaje. Tiene que ver con lo que estás viviendo hoy en día, porque Dios te habla. No es la Biblia, no es un libro, un cuento, sino que siempre te transmite un nuevo mensaje. Con esto vamos a ir a la segunda parte. En la segunda parte, ustedes verán, bueno, yo tengo la Biblia de Jerusalén, o yo tengo la Biblia de latinoamericana, y otro te dice, no, yo tengo solo la Biblia Reina Valera, y hay otros que te dicen, no sé, tengo la traducción actual, qué sé yo. Hay 1.000.000 de Biblias, pero, ¿de verdad hay 1.000.000 de Biblias? Acá les puse un montón de ejemplos de distintas versiones. La Biblia, originalmente, está basada en gente que la escribió así muchísimos años, miles de años, ¿sí? Entonces, lo que existían en aquella época eran manuscritos. Imagínense, miren las fotos, miren lo que es eso. O sea, es un desastre. ¿Cuál es el problema? Como la Biblia estaba escrito en otro idioma, ¿no? Lo que pasó muchas veces es que, claro, antes no existían los manuscritos. La gente iba contando, entonces decía, no, porque Dios me dijo esto, y después venían de nuevo, no, Dios me dijo tal otra cosa, y después venían, no, Dios me dijo lo contrario. Entonces se generaba un teléfono descompuesto. No sé si alguna vez ustedes jugaron al teléfono descompuesto, pero pasaba que no se entendía nada. Terminaba pasando cualquier cosa. Yo te decía, no sé, que Dios quiere amar a todo el mundo, y al final el otro entendía, no, porque Dios quiere que se peleen, pero hay que amar a solo algunos, y eso es cualquier cosa. Entonces, lo que decidió Dios, y por eso mandó a personas a escribir a los manuscritos, que son estas Biblias que se escribieron hace mucho tiempo.
¿Cuál es el problema? En aquella época no existía el español, así que se hablaba en hebreo, porque nuestros herederos de fe, como van a ver, vamos a ir aprendiendo, el primer pueblo que existió fue el pueblo judío, en el cual Dios eligió a un pueblo para empezar a transmitir su mensaje, y después le pidió a ese pueblo que le transmitiera al resto. Entonces nosotros podemos decir que los judíos son nuestros herederos de fe, porque aprendemos de ellos. Y los judíos hablaban en hebreo, que es un idioma, como podemos ver ahí. Pero creo que si alguien quería aprenderlo, si alguien quería aprender qué dice Dios, había dos maneras. Una manera era que todo el mundo aprendiera hebreo, lo cual es muy difícil, porque si yo le quiero contar, no sé, a alguien que viene de Estados Unidos qué dice Dios, tenía que aprender esa persona hebreo y ahí recién le podía contar. Es un quilombo. Entonces, lo que se hizo fue traducir la Biblia. Esos manuscritos se encontraron, se agarraron y se tradujeron a 1.000.000 de idiomas. Hoy en día la Biblia es el libro más traducido a todos los idiomas prácticamente del mundo. Existen idiomas que hay, no sé, gente en una isla que habla un solo idioma y también se tradujo la Biblia en ese idioma, porque el Dios nos pide que transmitamos su mensaje a todo el mundo. Entonces, la idea es agarrar la Biblia y traducirla a todos los idiomas que sean posibles. ¿Cuál es el problema? Hay un pero, como siempre. Cuando yo traduzco algo, pueden haber errores de interpretación. Por ejemplo, si yo les digo, el otro día estaba esperando cerca del banco. Yo les digo esa frase, muchos se deben preguntar, bueno, estaba en una plaza, cerca de un banquito de plaza, esperando a que llegue alguien. Otras personas quizás se imaginaban, no sé, que fui a un banco a cobrar algo y entonces estaba haciendo la fila para esperar a que me atiendan. ¿Cuál es el problema? Banco se refiere a las dos cosas, tanto al banco de la plaza como al banco de la moneda. Esto lleva a muchos errores de interpretación, porque imagínense que, no sé, Jesús dijo algo que tenía dos interpretaciones, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo lo traducimos? Esto surgió un montón de problemas. Entonces la gente se empezó a pelear, salieron un montón de traducciones que, en resumen, querían decir lo mismo, pero hay veces que le cambian las palabras. Por eso voy a ir a este otro ejemplo. Estos son dos fragmentos que saqué de la Biblia, que son el mismo versículo, pero sacado de dos versiones distintas. En uno dice: este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. Y hay otra versión que dice: les doy un mandamiento nuevo, ámense unos a otros. Ustedes deben amarse de la misma manera que yo los amo. Como pueden ver, en las dos maneras dice lo mismo, o sea, no está diciendo otra cosa. Lo que cambia es la manera de decirlo, o sea, se usan otras palabras. Así que si alguna vez les mandamos alguna tarea de busquen tal versículo, busquen tal cosa de la Biblia, no se preocupen porque no hayan las exactas, o sea, no diga exactamente lo mismo o no estén las palabras exactas. Porque cada versión es distinta y van a encontrar cosas distintas siempre. Así que busquen interpretarlo a su manera. Lo importante es lo que dice el mensaje, no las palabras que se usan. Ahora vamos a un punto clave, ¿sí? La Biblia se divide en dos grandes grupos. Uno es el Antiguo Testamento y otro es el Nuevo Testamento. ¿Cuál es la parte importantísima del Antiguo y del Nuevo Testamento? ¿Cuándo cambia? ¿Qué es lo más importante para nosotros, los católicos? Jesús. Entonces, el Antiguo Testamento cuenta la historia de todos los profetas, la creación, el pueblo de Dios, cómo Dios le transmite su historia, ¿no? Y te va adelantando spoilers de la llegada del Hijo de Dios, que va a salvar a toda la humanidad. Este cuento, esta historia, el Antiguo Testamento, es el que compartimos con nuestros herederos de fe, los judíos. Los judíos comparten el mismo, ellos lo llaman la Torá, pero sin embargo cuenta más o menos las mismas cosas. El Nuevo Testamento
sin embargo, cuenta la historia de Jesús. ¿Qué vino a hacer en la tierra? ¿Cómo se sacrificó? Lo que pasó, también nos cuentan, una vez que murió y resucitó, ¿qué es lo que pasó? Porque una vez que resucita Jesús, manda a sus discípulos a transmitir su mensaje de amor. ¿Qué es lo que manda a nosotros? ¿Qué es lo que nos manda a hacer nosotros también? O sea, nos pide que transmitamos el mensaje de amor. Así que el Nuevo Testamento nos cuenta un poco todo esto. ¿Qué es lo que vino a hacer Jesús? Nos trajo la salvación. ¿Para qué sirvió Jesús? Eso se trata el Nuevo Testamento. Por último, esto del Nuevo Testamento nos lleva a una parte importantísima, que es el Evangelio o los Evangelios. Los Evangelios, ¿sí?, son 4. Está el de San Mateo, el de San Marcos, el de San Lucas y el de San Juan. Son 4 personas que escribieron el Evangelio. Cada uno lo cuenta desde su punto de vista y nos cuenta un poquito. Hay muchas historias que se comparten. Por ejemplo, los 4 mencionan cuando Jesús nace, los 4 mencionan cuando Jesús se sacrifica. Hay cosas que se comparten entre los 4 y hay cosas que algunos cuentan y otros no. Por ejemplo, no sé, uno cuenta que Jesús curó al ciego, otros cuentan que Jesús, no sé, ayudó al sordo, otros cuentan que Jesús ayudó, no sé, a los que tenían hambre. Cada uno cuenta unas cosas distintas, pero en resumen todos cuentan lo mismo. El Evangelio es importantísimo porque, a diferencia, o sea, el Evangelio está dentro de la Biblia, ¿no?, dentro del Nuevo Testamento, y son momentos clave porque donde el actor principal es Jesús. O sea, no es que se habla de cualquier cosa en el Evangelio. El Evangelio, hablamos de Jesús. Y muchas veces Jesús nos habla. O sea, dentro de los Evangelios se citan palabras que dijo Jesús. Entonces, esto es importantísimo. Porque muchas veces habían profetas que Dios les hablaba, entonces el profeta decía lo que le dijo Dios, etc. Con Jesús no nos pasa eso. Con Jesús es Dios. O sea, cuando Jesús habla, es Dios el que nos está hablando. O sea, es la manera más pura para interpretar a Dios. Porque si Jesús está hablando, quiere decir que Dios está hablando. Y si Dios está hablando, no es que alguien le contó qué quería decir. Lo dijo, o sea, textual. Entonces, el Evangelio es importantísimo porque de ahí podemos decir que estamos seguros que Dios dijo eso y que nadie se confundió, porque fue lo que dijo Él. Muchas veces Jesús habla en parábolas. ¿Qué parábolas son? Una especie de cuentitos. Pero son cuentos que tienen significado, que tienen un mensaje. Entonces, son muy buenos los Evangelios para leerlos porque por eso le damos tanta importancia, por eso todos los encuentros leemos un pedacito del Evangelio, porque es algo que Dios nos dijo, seguros, estamos re seguros que fue Dios. Y nos cuentan cosas súper importantes en estas parábolas. Así que todos los encuentros vamos a ir repasando una parábola distinta porque cada una tiene su mensaje. Pero Dani, esto todo muy lindo, perfecto, está en español, yo ya sé leer, pero ¿qué onda? ¿Cómo se lee la Biblia? La Biblia hay muchas cosas a tener en cuenta. La Biblia es un texto gigante. Como muchos pueden ver, si agarran una Biblia en papel, van a ver que tiene letras súper chiquitas, que tiene hojas súper finitas. Es más, hay algo que se llama papel Biblia, que es ese papel especial que se usa en las Biblias porque es súper finito, ¿sí? Y es gigante. Si tuviéramos que hacer como un libro normal, con letra normal y todas las hojas, sería imposible de llevar a todos lados. Y la idea es que la Biblia sea algo que más o menos podamos llevar, podamos leer cómodos en cualquier lado, qué sé yo, estamos viajando en el colectivo y podamos leer la Biblia. Esa fue la funcionalidad. Imagínense si tuviéramos que tener un libro enorme que ocupa toda la mesa, o sea, es imposible de leer. Entonces se hacen todo eso. Y otra cosa que usamos muchas veces de la Biblia es citas. Cuando yo quiero, no sé, para un trabajo práctico, la escuela, hacer una cita, lo que digo es, bueno, leer la hoja 5 del capítulo 8 cuando el párrafo 3 dice tal cosa.
Esto en la Biblia es imposible, porque ¿se acuerdan? Hay distintas versiones. Yo voy a la hoja 300 en una versión, dice una cosa, y cuando voy a la hoja 300 en otra versión, dice otra totalmente distinta, porque capaz que, no sé, tienes la letra un poco más grande, la letra un poco más chica, le cambió las palabras, y es un despelote. Para evitar esto, y para poder referirse a partes de la Biblia específicas, se inventó una manera de búsqueda dentro de la Biblia, que es súper útil, y es cuando nosotros mencionamos una parte de la Biblia, siempre leemos de dónde la sacamos. ¿Qué hay que tener en cuenta para citar a la Biblia? Lo siguiente. Primero, vamos a ver de qué libro habla. En este caso dice 2 Timoteo. Este es el nombre del libro, ¿sí? Hay un montón de... O sea, el libro tiene que ver como la Biblia fue escrita por muchas personas, cada libro fue como una partecita que fueron sacando de distintos lugares. Este caso se llama 2 Timoteo, porque está el 1 Timoteo y el 2 Timoteo, porque Timoteo escribió 2 libros, como se pueden imaginar. Por eso tenemos el 1 Timoteo y el 2 Timoteo. Dentro de cada libro tenemos algo que se llaman capítulos, ¿sí? En este caso el número 3, que se describen de la siguiente manera. Primero se pone el libro, se pone un espacio y se pone el número de capítulo. El capítulo de la Biblia es como los capítulos del libro que leen ustedes en la escuela, ¿sabes? Para ordenarlo un poquito más. Dentro de un mismo libro hay distintos capítulos. Entonces menciono el capítulo. Y por último, generalmente las distintas oraciones, ¿sí?, se mencionan con versículos. Que los versículos son oraciones cortas o distintas palabras, a veces son varias oraciones, un párrafo, pero que cuentan como una mini historia principal. Entonces, son los últimos números que yo puse, 2.16 y 17. Ahora voy. Entre capítulo y versículo, para diferenciar cuál es cuál, se pone esos 2 puntos como vemos en la imagen. Y si yo quiero mencionar más de un versículo, por ejemplo, si quiero solo el 16, pondría 2.16 y listo. Pero si yo quiero que se lean varios seguidos, porque muchas veces un versículo solo no me alcanza, lo que hago es poner guión, desde el primero hasta el último. Entonces, si yo quiero que empiece en el 16 y termine en el 17, pongo 16-17. Si quisiera que empiece en el 16 y termine, no sé, en el 20, pongo 16-20. Y así, entonces tendría que leer el 16, el 17, el 18, el 19 y el 20. Esto es cuando les pedimos que busquen algo o que lean algo. Ahora les voy a mostrar cómo aparece en la Biblia. Cuando ustedes agarran una Biblia, van a ver en la parte de arriba a la izquierda y arriba a la derecha, dice el nombre del libro, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, el 2 Pedro, porque Pedro también escribió Pedro 1 y Pedro 2. O sea, hay 2 versiones de Pedro, hay 2 libros de Pedro, por eso es 1 y 2. Después están los capítulos que pueden ver en esa hoja. Como pueden ver, los capítulos se ponen como un poquito más grandes dentro de los mismos párrafos. Agarren una Biblia y miren este video con una Biblia al lado, así pueden ver de lo que les estoy hablando y no se vuelven locos. Ustedes van a ver que los capítulos son los números grandes, el 1, el 2, el 3, etc. Y para buscar más rápido, generalmente también arriba a la izquierda y arriba a la derecha de las hojas se indica desde qué número hasta qué número de capítulos hay en cada hoja, porque una hoja puede tener varios capítulos. Por ejemplo, en la hoja de la izquierda está el 1 y el 2, y en la hoja de la derecha está el 2 y el 3. Porque no hace falta que sea un capítulo por hoja, porque si no tendríamos 1.000.000 de hojas en la Biblia. Entonces, para buscar más rápido, si tenemos que buscar qué capítulo es y qué libro, vamos hojeando solo la parte de arriba de las hojas, podemos ver el nombre del libro y además de qué capítulo a qué capítulo va. Y por último, tenemos los versículos. Exactamente. Los versículos son esos números chiquititos que aparecen al lado de las oraciones. Entonces, si yo quiero buscar algo en la Biblia, lo primero que voy a hacer es ver qué libro me están pidiendo que busque. Por ejemplo, voy hojeando, busco el Lucas, ¿sí? Y cuando llego a Lucas ya sé en qué libro estoy. Perfecto. Ahora me van a pedir un capítulo.
de la manera más rápida de buscar en el capítulo va a ser seguir los numeritos de arriba a la izquierda y arriba a la derecha. Cuando encuentro en qué hoja está, después me desplazo hasta dentro de la misma hoja el número grande. Por ejemplo, si me piden Pedro 2, voy primero a Pedro y después busco el número 2, o sea, busco la hoja que tiene el capítulo 2 y después busco el numerito 2 grande. Y por último busco el versículo que me están pidiendo, que puede ser, no sé, por ejemplo, si me piden 2 Pedro, capítulo 3, versículo del 2 al 4, tengo que buscar entonces la hoja donde está el capítulo 3 de 2 Pedro y voy al versículo número 2, que es el numerito chiquito. Y ahí leo hasta terminar el último capítulo, que es el que me menciona. Inclusive, o sea, hay que incluirlo. Si me piden el 2, tengo que leer todo el 2. Si me piden del 2 al 4, por ejemplo, tengo que leer todo el 2, todo el 3, todo el 4. Terminar el 4. Cuando empieza el 5, ahí ya no leo más. Pero bueno, esa es la manera media complicada. Lleva mucha práctica, no se preocupen. Yo cuando me enseñaron no entendía una goma. Así que van a tener que practicar para aprender cómo se lee en la Biblia, cómo se busca en la Biblia. Pero para eso vamos a tener todo este año, ¿sí? Pero bueno, les vamos a dejar seguramente alguna tareita como para que prueben buscar en la Biblia, a ver cómo les sale, que nos cuenten qué tan difícil es. Si no entendieron, lo volvemos a hacer de nuevo, no hay problema. Cuando estemos, pídanle ayuda a sus papis, que les ayuden a buscar en la Biblia. Y con esto vamos terminando este tutorial. Bueno, hasta acá llegó el video de hoy. Terminamos con todo lo que es la Biblia. Espero que hayan entendido, espero que les haya gustado, espero que tengan muchas dudas y que nos pregunten, nos manden por audio, por WhatsApp, por donde quieran. Y les quería recordar que nos manden las tareas, porque hay algunos que no nos mandaron las tareas, que no son tareas, es algo para que se diviertan un rato, para que piensen un poco lo que hablamos, así que no se preocupen. Y acá iría la parte de los youtubers que dicen como no se olviden de suscribirse, síganos en Instagram, en Facebook, que igual síganos en Instagram y en Facebook porque tenemos Instagram y Facebook, así que nos tienen que seguir. Si quieren suscribirse al canal, súbanse, pero es lo mismo, los videos se los vamos a mandar. Y nada, espero que les haya gustado, nos vamos a seguir viendo el próximo encuentro. Chau, chis.